En esta ocasión hablaremos del extraño caso de las mazmorras del Capitolio. La historia que cuenta que hay cápsulas de restos extraterrestres en las mazmorras del Capitolio de los Estados Unidos. En el año de 1939, muchos años antes del famoso accidente OVNI de Roswell, en los sótanos del Capitolio en Washington había frascos con extrañas criaturas, que volaron en una nave plateada y se estrellaron en un intento de aterrizar. El político estadounidense Gordon Hull ha permanecido en la historia principalmente por el hecho de que se desempeñó como secretario de Estado de los Estados Unidos durante más tiempo, desde el año 1933 a 1944. Sin embargo, también fue elegido senador estadounidense desde 1931, y hasta 1937 se desempeñó como presidente del Comité Nacional Demócrata. También pasó 24 años en la Cámara de Representantes. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1945 y fue fundamental en la fundación de las Naciones Unidas. En general, fue un político bastante exitoso y respetado en ese momento. Sin embargo, algunas historias muy extrañas también están asociadas con Gordon Hull, una de las cuales contaremos en este video. Esta historia se dio a conocer a los ufólogos en el año 2002, cuando William Hunt, director de la sucursal de Ohio de la mayor organización ufológica estadounidense MUFON, recibió una curiosa carta de una mujer llamada Lucy Andrew, hija del sacerdote Turner Hamilton. Hamilton era primo y amigo cercano de Gordon Hull, sirvió en la iglesia cristiana en Ohio, y una vez le contó a su esposa e hija sobre un extraño incidente que le sucedió a él y a Hamilton. Este incidente ocurrió en 1939, cuando Hamilton se puso en contacto con Hull y le dijo que quería mostrarle algo muy interesante. Cuando Hull fue a encontrarse con su primo, en primer lugar le pidió que hiciera un juramento solemne de que mantendría este secreto. Hull accedió a presentar ese juramento. Hamilton luego llevó a Hull al edificio del Capitolio en Washington, D.C., donde entraron y luego comenzaron a descender al sótano y caminar más y más a través de un laberinto de túneles y escaleras. Pronto se encontraron en una gran sala subterránea, en el centro de la cual había 4 frascos de vidrio muy grandes con algo dentro. Hull hasta el último no entendió lo que estaba pasando, hasta que se acercó mucho a los frascos y se dio cuenta que había unos cuerpos humanoides en su interior. En cada frasco flotaba un cuerpo humanoide claramente muerto, y el líquido en su interior parecía tener una apariencia muy extraña. Hamilton luego llevó a su primo a una habitación contigua, también muy grande, donde le mostró algo grande, redondo y metálico, al que llamó los restos de una nave espacial extraterrestre. Hamilton le explicó además a Hull que esta nave se había estrellado mientras aterrizaba, y los cuerpos de las criaturas en los frascos eran los restos de su tripulación muerta. Hamilton dijo que la existencia de la nave y los cuerpos humanoides deben mantenerse en secreto o el público entraría en pánico. Mi padre quería que mi hermana y yo supiéramos esta información y la contáramos a la gente mucho después de que él y Gordon Hull fallecieran. Él entendió que esta información era demasiado importante para mantenerla en la oscuridad, escribió Lucille en su carta. Por supuesto, esta carta habría causado mucho escepticismo incluso entre los ufólogos, pero los investigadores de MUFON comprobaron a su autor y resultó que de hecho se trataba de la hija del sacerdote Turner Hamilton. También supieron que su hermana también había escuchado esta historia de su padre. Desafortunadamente, Lucille dijo que era demasiado joven para prestar mucha atención a lo que su padre dijo, pero a su hermana mayor, Allen, le contaron la misma historia que a Lucille. Ambas hermanas nos aseguraron que recordaron esta historia de forma independiente. El reverendo Hamilton describió las escenas de los frascos de vidrio como seres. Él nunca los llamó extraterrestres, y nunca supo de dónde venían. Lucille afirmó que su experiencia tuvo lugar a finales de la década de 1930, probablemente en 1939. El material que componía los restos de la nave han sido descritos como plata metálica. También recuerda cómo su padre llamó al material un vehículo, que parecía estar desarmado o roto. También dijo que el color de ese material no era el color que había visto antes, pero a falta de una palabra mejor usó la palabra plata.
El reverendo Hamilton no fue uno de los que inventaron historias tan locas, y las hermanas sienten que al contar su historia están siguiendo los deseos de su padre, dijo William Hunt. Desafortunadamente, tras un cuidadoso escrutinio de los diarios y los diarios de Con Hull, no se encontró ningún indicio de la existencia de pasillos con los restos de extrañas criaturas y restos de ovnis debajo del Capitolio. Tampoco hubo información sobre estos en otras fuentes. Sin embargo, William Jones encuentra la historia bastante plausible y dice que no hay una razón real por la que Hull o Hamilton o los miembros de la familia de Hamilton podrían haber juntado todo para una broma o lo que sea. Hunt concluyó más tarde que el caso merecía una investigación más exhaustiva. Barbara Golamin, curadora del edificio del Capitolio de los Estados Unidos, se rió un poco después de que le contaran esta historia. Dijo que nunca había oído hablar de estas criaturas almacenadas en el Capitolio, pero confirmó que en esos años había un sótano debajo del Capitolio. Se dividió en almacenes. Dijo que el edificio había sufrido cambios significativos a lo largo de los años, de modo que se ha confirmado al menos parte de la historia del reverendo Hamilton. Vale la pena decir que si esto es cierto, entonces este incidente ocurrió mucho antes del accidente ovni de Roswell en el año de 1947, que a menudo se considera el punto de partida de una conspiración alienígena entre extraterrestres y las autoridades estadounidenses. Muchos ufólogos afirman que en ese tiempo el gobierno de los Estados Unidos hizo lo posible para que este incidente fuera olvidado por los medios y por las personas. Al final quedará en un misterio si en verdad en el Capitolio existieron esa clase de extraterrestres en cápsulas y si fueron transportados a otra base en los Estados Unidos.